Muy bien. Vamos a tomar el Evangelio de Lucas en el capítulo 10 y en los versos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oremos un momentito al Señor. Bendito Padre, bendito Dios, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Ayúdanos a discernir tu voluntad en ella, Señor. Guíanos a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra halle cabida en nuestros corazones y podamos discernir tu voluntad hacia nosotros a través de tu palabra. Bendícela, Señor, y haz que nos sintamos cobijados por ella con tu Espíritu Santo. Gracias, pues, anticipadamente te damos en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hay otro texto que yo quisiera leer. Está en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, y en el verso o los versos 31 y 32. 8, 31, 32. Y aquí nos dice la bendita palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Se trata de conocer la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, pero Él es el verbo y por tanto la palabra. La palabra nos hace libres. Amén. Así es. Así que aconteció de esta manera: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es conocer al Señor Jesús como Él quiere ser conocido. Hermanos, una mente distraída puede llevarnos, aun siendo cristianos, a toda una vida de amargura. Sí. Y por consiguiente, a perdernos muchas de las bendiciones de parte del Señor. Esto puede ocurrir. Así que bendiciones que sin duda Él tiene preparadas para nosotros. Podemos distraernos por muchas cosas, diferentes y muchas cosas, por los quehaceres de la vida, en las cosas materiales, escuchando nuestras emociones más que al Espíritu Santo, incluso, y a su palabra. Así que muchas otras cosas más que nos llevan a nuestra mente, llegan de una manera sorprendente a nuestra mente, esas cosas, y se alojan en el corazón cuando el corazón no ha sido cambiado. Llegan a la mente, y si el corazón no ha sido cambiado, entran y penetran en el corazón de las gentes. Así es. Sí, semejantes a los pájaros que cuando, de la manera que hacen y buscan hacer nido los pájaros, así hacen las cosas en el corazón del hombre y de la mujer, por supuesto.
Se oyen tantas voces y eso mismo ocurrió en los días del Señor Jesús. Esas mismas voces y esas mismas formas ocurrieron entonces. Voces legalistas, voces liberales, voces de todo tipo. Todas ellas se peleaban entre ellas, esas voces se peleaban todas entre ellas, porque eran voces religiosas de aquí, de allá, y se peleaban entre ellos. Pero pronto sucedió que pronto iban a juntarse todas ellas en contra de Jesús. De ahí que le crucificaron. Esas voces salían en un principio y ellas entre ellas se peleaban, organizaciones religiosas. Pero llegó un momento en que se unieron para destruir la palabra. Esto mismo ocurrirá, si no está ocurriendo ya, hermanos. Así que hemos leído: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente la verdad nos hace libres. Pero la verdad, cuando está mezclada con opiniones y conceptos humanos, nos atan, nos enfrían y vienen pájaros y anidan en nuestra mente y luego en nuestro corazón. Así que hay tantas cosas las cuales nos distraen de una manera sorprendente. Así que, además de aquellas cosas que ya hemos mencionado, están aquellas que nuestro viejo hombre también nos reclama a diario, porque el viejo hombre nos reclama, ¿verdad? Sí. Y que nos reclama como sus derechos. Nosotros reclamamos nuestros derechos como personas, como hombres, ¿sí? Luego de haber escuchado algún evangelio con guantes, como hemos dicho en muchas ocasiones, el nombre de la Odisea, de la iglesia de la Odisea, significa los derechos de las gentes. ¿Sabían esto? La Odisea significa los derechos de las gentes, los derechos de la carne. ¿Cómo es que significa esto el nombre de la Odisea? Porque esto estaba preordenado desde el principio. El Señor sabía que el ser humano iba a reclamar en este último tiempo sus propios derechos y que pertenecería religiosamente a la iglesia de la Odisea, que es precisamente el nombre, significa los derechos de la gente. Como hemos dicho en muchas ocasiones, ese nombre son los derechos de la gente. Esa es la ley que está en el hombre. ¿Qué ley es esta que está en el hombre? La ley no de más y nada menos que la ley de la carne. ¿Cierto? Sí. Cuando nacemos venimos con una ley, ya, sí. Pero no estamos bajo la ley. Lo hemos dicho mil veces, ¿no? No estamos bajo la ley. Si en verdad estamos en Cristo, si estamos en Cristo no estamos bajo la ley, sino que estamos en la ley. Si Cristo está en nosotros, Él es Dios y Él es la ley. No estamos debajo, sino que estamos en la ley. Sí, la ley está dentro de nosotros, la ley de la carne y del pecado en Romanos es quitado, en Romanos 6, capítulo 6, versos 6 al 14. Anótenlo y ustedes lo pueden leer en sus casas. Romanos 6, versos 6 al 14. Ahora, también debemos tener cuidado en no distraernos con los diferentes dogmas, porque esa es una distracción muy severa. Credos y doctrinas de hombres. Debemos llevar cuidado en no distraernos con esto, porque estos proliferan, sí, en abundancia en estos últimos días alrededor de los genuinos cristianos hoy. Alrededor de ellos
proliferan estos dogmas y credos y organizaciones religiosas. Están estas organizaciones o estos credos, estas son doctrinas permisivas que le gustan mucho a la carne, al cristiano no terminado de hacer, como suelo decir yo, ¿verdad? Al cristiano que mentalmente él se creyó que era salvo, que tenía un nuevo nacimiento, pero no fue así. Sí, estas doctrinas permisivas que atraen al viejo hombre, lo atraen de una forma como la mosca a la miel. Sí, porque el ser humano, la carne, le exige, le pide, ¿verdad? Y estos credos, estos dogmas, atraen como la mosca a la miel. Así es. Y bueno, lo golpean quedando atrapados a estos dogmas que son permisivos y le permiten al hombre y a la mujer vivir más como quiere el mundo que como quiere Dios. Así es. Esa es la ley que el genuino cristiano debe rechazar. Esto es lo que nosotros debemos rechazar. Debe poner sus ojos en Cristo y su palabra y no en otras cosas. En Cristo y su palabra. Esas otras cosas que buscan hacer su nido, esas otras cosas, en las mentes distraídas, esas cosas buscan hacer el nido en las mentes distraídas. Sí, así es. Así que la mente distraída puede producir turbación, no saber qué hacer. Porque cuando uno se aparta de la palabra, viene la turbación. Pierde la orientación espiritual, claro. Sí. Eso dice la palabra de Dios. Fíjense a qué extremo puede llevar a una mente distraída, pero no a una mente sometida a Cristo y a su palabra. Marta, la hermana de Lázaro, llegó a hacerle una pregunta bastante insolente al Señor, ¿cierto? Porque fue una pregunta insolente. En Lucas 10 hemos leído verso 40, dice, porque de esta manera, pero Marta se preocupaba de los muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado? Sí, que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Ojo. Para justificar su falta de humildad, Marta le hace al Señor una pregunta acusatoria. Señor, ¿no te da cuidado? ¿Verdad? ¿No te importa? Sí, que mi hermana me deje servir sola. Dile que me ayude. ¿No ves que yo no puedo con todo? Es una pregunta acusatoria, ¿verdad? Sí. ¿Notaron, hermanos, que Marta le hizo un reproche al Señor? Está reprochando, ¿sí? Y que en ese reproche, además de la falta de humildad, a la falta de humildad de parte de Marta, se nota una falta de respeto y temor de Dios, ¿verdad? Dios es soberano. ¿Cómo se atreve Marta a tener falta de humildad y respeto y temor de Dios? Tremendo. Es lo mismo con aquellos que tienen sus mentes distraídas con diferentes cosas, ¿sí? Esas cosas han inundado sus corazones, todas estas cosas, ¿sí? Sus corazones se hicieron insensibles al Espíritu Santo por estar ocupados en escuchar otras voces a su derredor. Ha ocurrido. Y por eso nos sorprende muchas veces escuchar o ver a cristianos decir,
¿y este es cristiano o esta persona es cristiana? Yo no veo que sea cristiano. Porque han escuchado voces permisivas que pueden llegar a la gloria sin sacrificarse, sin morir, sin ir a la cruz, sin rechazar al mundo. Y algunos yo he oído decir, pues tenemos derechos porque estamos en el mundo y tenemos que gozar de las cosas del mundo. Eso lo he oído yo a un cristiano. Aunque algunos no lo digan, sí lo piensan y así viven. Esa es la verdad. Sus corazones se hicieron insensibles al Espíritu Santo por estar ocupados y escuchar otras voces a su derredor, carnales y humanas las voces. Y se endurecieron. Sí, y ese endurecimiento produjo una falta de ¿qué? De respeto a la palabra de Dios. Sí. Y ahí salieron algunos teólogos diciéndonos que no, esto no dice esto dice otra cosa que no dice, y cosas semejantes para permitir que el género humano que dice que ha creído en Dios viva con libertades que Dios prohíbe. Esa es la verdad. Sí. Y falta de temor de Dios, porque hay una falta de temor de Dios. Ahora, yo quisiera explicar algo que ocurrió al mundo evangélico hace unos años. Y es que yo recuerdo que queriendo copiar al mundo evangélico norteamericano de Estados Unidos, quisieron iniciar en las iglesias evangélicas en este país lo que hacían o lo que estaban haciendo las iglesias de Estados Unidos. Y es que las mujeres, ellas decidieron hacer lo que llamaban la obra de la canasta. O sea, ellas se reunían todas las mujeres para hacer costura. O sea, ropas y cosas para los necesitados. Y eso en un principio no es malo, eso es bueno, ¿verdad? Y eso es bueno si estaban distraídas en eso. Pero se descubrió, hermanos, se descubrió una cosa. ¿Saben qué es? Es una faja. Sí, una faja que yo llevo. Y se descubrió algo que pasó que de ser un trabajo para el Señor, se fue que allí se fraguaban las divisiones de las iglesias. Fíjense qué cosa. Y se dieron cuenta a tiempo y tajaron. Cortaron por la mitad. Pero antes pusieron a un varón allí para vigilar. Pero qué va, aquel ni se enteraba. Y al final dijeron, fuera. ¿Saben? Empezaron a escuchar voces y de aquí, voces de allá, porque las mujeres son muy metidas en estas historias. Y ocurrió que la primera iglesia se dividió y luego otras iglesias igual. Habían divisiones tremendas y dijeron, fuera, fuera. Así es, hermanos. Sí, Dios es fantástico, permitiendo que nosotros los humanos veamos esto, ¿verdad? Así es. Pero eso hizo que se sustituyera ese trabajo por otra cosa. Así es. Pero el profeta Isaías en el capítulo 26 y verso 3 dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí. Isaías 26 y verso 3. Yo repito el texto. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Los dogmas y credos de hombres carnales hacen sus nidos, como los pájaros hacen también los suyos. Así es.
La respuesta de Jesús a Marta fue: Marta, Marta, ¿verdad? Afanada estás, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanados y turbados están tantos cristianos por tener sus mentes distraídas. Esta es la verdad, y no ocupadas en la palabra de Dios. Esa es la verdad. Tal es así que no pueden ver, están como ciegos. Pero ¿qué es lo que nos dice de la iglesia de la Odisea? Que está ciega. ¿Sí? Ni tampoco llegan a comprender, no llegan a comprender que en la simplicidad y la humildad radica el conocimiento de la voluntad de Dios. En la humildad. Sí. Con sumisión a la palabra, por supuesto, al verbo, a Cristo. Ahí viene la revelación de Dios al hombre y a la mujer. Mira, Marta, lo más importante es apartarte, Marta, apartarte de las cosas temporales, ¿cierto? A todas las Martas del mundo, el Señor les está diciendo esto, que se aparten de las cosas temporales, como hace María, y sentarse a los pies del Señor para recibir la palabra, para escuchar de Dios. Eso es lo que Dios demanda a todas las Martas del mundo. Porque en ella encontraréis vida eterna. ¿En qué? En la palabra. En ella encontramos vida eterna. Y las demás cosas son de hombres. Lo demás son cosas de hombres. Eso dice el Señor a todas las Martas. Todo lo demás, apártalo, déjalo. Todo lo que no sea palabra de Dios, apártalo. No sirve. En la visita de Jesús a esa casa de Marta o de Lázaro, vemos la expiación triste, sí, o la expresión triste, porque es una expresión muy triste, ¿verdad? La que se nota ahí, producida por la mente distraída de Marta. Un momento triste en aquella casa, sí. Y no centrada en Dios y en su palabra, sino más bien en las cosas terrenales y carnales, sus mentes y sus corazones, y no en la persona de Cristo. Así que, hermanos, sean palomas, sean palomas, y no cuervos. Amén. Amén. El cuervo anda de acá para allá, comiendo de toda clase de cosas, ¿cierto? De dogmas de aquí, de allá, de allá, de allá. Como carroñero que es, porque el cuervo es un carroñero, ¿sí? Lo mismo es capaz de comer lo que come la paloma. Y la paloma, ustedes saben lo que come, grano y miguitas de esto y de lo otro. Que luego se da un festín en un animal que ha muerto. Eso es el cuervo. Pero primero, el cuervo puede comer donde come la paloma. Pero luego que ha comido lo que come la paloma, echa al vuelo. Y cuando ve un cadáver de días que está putrefacto, se lo traga. Así es el cuervo. Tomando de la palabra de Dios, pero también de lo mundano y carnal, mezclando lo carnal con lo espiritual, mezclando, haciendo una mezcla, ¿verdad? Sí, mezclando la palabra. Ahí está. Estos, por falta de la verdadera presencia del Espíritu Santo, estos están siempre, siempre buscando emociones o sensaciones nuevas. Es lo que están haciendo, buscando sensaciones porque son emocionales y carnales. Ahí está. Marta criticó a su hermana María por estar tan ocupada en la palabra, ¿verdad? Sí, estaba muy atenta a la palabra y la criticó Marta, sí. A Cristo, en la misma manera. Marta pensó que no estaba bien sentarse
ante la palabra y abandonar todo lo demás. Claro. Pero miren qué dijo el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y verso 23. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Pero primero buscad el reino de Dios y su justicia. Marta, estando ya turbada, porque Marta estaba turbada ya, no solo culpó y criticó a su hermana, sino que se atrevió a poner en entredicho al Señor por permitirlo. No sean ustedes así, hermanos. Busquen primeramente el reino de Dios y creer toda la palabra. Una gran cantidad de cristianos, olvidando lo más importante, que es la palabra de Dios, se refugian en credos, dogmas y doctrinas de hombres. Eso es una especie de amnesia espiritual. Está escrito en la palabra, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en el verbo, en la palabra. Ahora, el Señor nos amonesta en esta última hora a mirar hacia Él, solamente a mirarle a Él, y más en este último tiempo, hacia Cristo, hacia la palabra, para que nos demos cuenta que su regreso, sí, para efectuar el arrebatamiento, está muy cerca. Él está muy cerca a producir el arrebatamiento, hermanos. Sí. En Lucas 21:34 está diciendo, Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de todos los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Yo siempre he tenido bastante en cuenta eso, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. A no comer demasiado, comer lo preciso, para que mi cuerpo se mantenga bastante bien. Amados, la mente distraída pierde toda la visión. La mente distraída pierde la visión. Lucas 24:13 nos habla acerca de dos discípulos caminando hacia la aldea de Emaús. Ustedes recuerdan este pasaje, ¿verdad? Los dos discípulos que andaban en el camino de Emaús. Ellos discutían entre sí, pero si nos fijamos, ellos estaban turbados. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban turbados. Y esa turbación les llevó a la duda. Estaban dudando ya de las cosas de Dios. Y el dudar, nos dice la palabra, que es pecado. Así que si usted por estar turbado llega a dudar de la palabra, eso es pecado. Y el pecado anula la visión y la revelación. En el verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. No solamente estaban turbados, sino que les anuló la visión y no podían ver que el que les hablaba era Jesús. Así de simple. Sí. Perdieron la vista a la visión por estar turbados y entraron en una amnesia espiritual porque ni le conocieron ni sabían nada de nada. Y hasta que no estuvieron sentados con el Señor a la mesa, hasta que no estuvieron sentados en la mesa, y Él partió el pan, como nos dice la palabra,
es que fueron abiertos los ojos de ellos. Así es en los versos 30 y 31, donde dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista después que le reconocieron. Ahora observen, ellos los abrieron. Ahora observen esto. Ellos dos abrieron su casa invitando al Señor Jesús resucitado. Y no lo podían ver hasta que el Señor partió el pan. Y Él era la palabra y no podían verlo. Así ocurre con estos cristianos que tienen la mente distraída, que tienen delante la palabra, el pan de vida, y no se dan cuenta. Invitan a un Jesús, invitan a la palabra, pero no la reconocen. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque es algo emocional, no es espiritual, es el emocionalismo. Son mentes distraídas que están distraídas en esto, en aquello y todo, como el cuervo, comiendo de todo. ¿Entienden? Ahí está, esa es la verdad. Abrieron sus corazones a Cristo, a la palabra, no a un concepto, a una opinión, sino a la palabra. No a un don, a un credo, sino a la palabra. Y al partir el pan reconocieron que tenían enfrente al verdadero alimento espiritual, al pan del cielo, al pan de vida. Sí. Así que, hermanos, no podemos ser alimentados por cualquier alimento. Seguro que no. No, solo por el pan de vida. Lo contrario trae turbación. Como hemos visto, lo contrario trae turbación. ¿No creen ustedes esto? Sí. Lo contrario trae turbación. Sí. Y además, pérdida de la visión espiritual. Sí. Pero el Señor quiere abrir nuestros ojos a una amplia, pero amplia visión. En la hora tan avanzada en que nosotros estamos viviendo, porque es una hora muy avanzada, y el Señor quiere abrirnos bien los ojos por la hora que estamos viviendo. Estos dos en el camino de Maús habían perdido la visión, probablemente, hermanos, por haber oído diferentes visiones, o versiones, mejor dicho, por haber oído diferentes versiones de lo que había ocurrido en la muerte de Cristo y resurrección. Y cada uno decía la suya, su propia versión. Y de oír tantas versiones, estos dos habían perdido la visión. Sí, así es. Con relación a su muerte y resurrección. Y eso les turbó a estos dos personajes. Les turbó y perdieron la visión. Y tenían delante a Jesús y no lo podían ver. Así es con el cristiano este que come de todo como el cuervo, ¿verdad? Que tiene delante la palabra y no la entiende. No. Y lo peor de todo, que no la respeta. Y lo peor de todo es que no la quiere, porque tiene alimentos diferentes como el cuervo, que come de aquí, come de allá y de allá y de allá. Escucharon demasiadas voces. Lo mismo ocurre hoy, hermano. Las gentes oyen de todo, menos la voz de Dios y su palabra. Luego Dios, delante de ellos, les habla y no entienden. Les está hablando y no entienden. Dan la apariencia de ser buenos cristianos, interesados, pero todo eso es mental. Todo es emocional, espiritual, no hay apenas nada. Sí. Y recuerden que cuando ellos relataron los hechos ocurridos, esta pareja,
al Señor le relataron lo que habían escuchado por allá, a él, que él era el autor de toda la polémica y todo lío, ¿verdad? El Señor les reprendió, y les reprendió diciendo: oh insensatos y tardos de corazón para todo lo que los profetas han dicho. Porque los profetas lo habían profetizado de siempre, la venida de Cristo. Y les llama insensatos y tardos de corazón. Tremendo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaró, el Señor Jesús les declaró lo que de él anunciaron y dijeron los profetas que ocurriría. Y ni se enteraban. Fíjense una mente distraída dónde llega. Es tremendo. Pero sus mentes continuaban distraídas. Esta es la cuestión. Sí. Porque en vez de consultar a los profetas, a la palabra, se dejaron de llevar por las diferentes opiniones y conceptos humanos, por doctrinas y conceptos y opiniones personales de diferentes organizaciones denominacionales. Tan distraídas estaban sus mentes y turbados que tenían enfrente a Cristo resucitado y no lo reconocían. Y habían estado con él antes. ¿Qué tal les lo ven? ¿A qué es tremendo? Pues hasta eso puede ocurrir. Y a eso está ocurriendo. Estos cristianos que comen de todas partes y no se sacian de nada, tienen delante la palabra y a veces Dios les está hablando y siguen comiendo de aquí, comiendo de allá, hasta que llega un momento que dicen: me voy para otro lado, porque allí come mejor. ¿Y qué come mejor? Pues le dan placer al cuerpo. Sí, allí se vive más una vida mundana. Además, son iglesias sociales. Hoy la iglesia se ha convertido en una iglesia social. Ah, sí. Yo tendría mucho que decir sobre este particular, porque he visto por dentro iglesias que solamente viven de lo social y se han enriquecido de manera extraordinaria. Y el responsable de esta iglesia me ha llevado a visitar todo lo grande que era aquello. Y créanme, millones y millones. Y cuando yo dije: yo no quiero estar aquí, se ofendió. Se ofendió porque yo no quería participar de aquello. ¿Lo entienden? Las cosas que yo he visto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, declaró todo lo que él anunció, todo lo que le anunciaron los profetas que ocurriría. Los profetas, comenzando desde Moisés, dice el Señor que les habló. Pero sus mentes continuaban distraídas. Sus mentes continuaban distraídas, porque en vez de consultar a los profetas, a la palabra, se dejaron llevar por las diferentes opiniones y conceptos de estos y de aquellos, ¿verdad? Este es el problema. Y esta es la enfermedad de la iglesia de hoy, de la iglesia de la Odisea, que está dividida. Pues está dividida en dogmas y credos y mandamientos y cosas extrañas. Está dividida porque echaron fuera la palabra. Y lo dice el Señor, que Él está en la puerta. ¿Cierto? Así es. Tan distraídas estaban estos, sus mentes y turbadas, que tenían delante a Cristo resucitado y no le conocieron. Y tuvieron, hermanos, el Señor tuvo que reprenderlos de una manera sorprendente, de una manera tremenda. Oh, insensatos y tardos de corazón. Saben, hermanos, mucho me temo que la mayoría de los creyentes en Cristo solo se ocupan de salvar sus mentes,
cuando en su corazón Dios no ha hecho una herida. Se ocupan en su mente, que es emocional, antes que en su corazón. De verdad. Y uno, si quiere recibir bendición, si quiere recibir liberación, si quiere recibir revelación y visión, él tiene que permitir que la semilla buena caiga en el corazón, haga una herida y el Espíritu Santo empiece a regarla. Si usted ha recibido la visión correcta de Cristo, refuércela cada día más. Si ha recibido la visión de Cristo, cada día refuércela, caminando y aferrándose a la palabra de Dios, ya que a usted le parece que en ella usted tiene vida eterna, ¿o no? Ahí está. El Señor quiere darnos una mente renovada. ¿A que sí? Quiere darnos una mente renovada que nos permita conocer la verdad. La mente renovada por el Señor conocerá la verdad, conocerle a Él, pero como Él quiere ser conocido, no de otra manera. Sí, y hacernos verdaderamente cristianos. Y ser cristiano es ser igual a Cristo. Eso significa ser cristiano, no otra cosa. Pablo así lo manifiesta en Efesios 4:23, donde dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Así lo expresa. Esto es sujetar nuestra mente a la palabra de Dios. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente es sujetar nuestra mente a la palabra de Dios y no a otra cosa, sin cuestionarla ni razonarla, sino obedeciéndola. Y está escrito en Filipenses, en el capítulo 4 y en el verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Alabado sea el Señor. Miren, el resultado de una mente renovada lo encontramos en el verso 7, donde dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahí está el resultado de una mente sujeta a Dios y a su palabra. Nuestra mente, hermanos, estará controlada. Nuestra mente estará controlada y, por supuesto, guardada por Dios para andar y hacer como conviene. El rey David dice de esta manera en el Salmo 40 y verso 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aleluya. Y luego dice en el Salmo 51 y verso 10, dice el salmista David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aleluya. Sí. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Y fíjense, donde dice espíritu es el espíritu del hombre, es en letra minúscula, ¿verdad? Ahí está. Y eso lo encontramos en Ezequiel. Ustedes ya conocen el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, yo quiero leerlo para aquellos que puedan escuchar este mensaje. Ezequiel 36, versos 26 y 27. Dice,
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el verso 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Toda mi palabra. Amén. Haré. No os pediré, sino que haré. No os rogaré, sino que os haré. Aleluya. Un espíritu nuevo, en letra minúscula, ¿verdad? Sí, así es, hermanos. Es verdad. Y como dijimos el domingo pasado, ustedes recordarán, este libro está sellado, es la palabra de Dios, está sellado. Y cada uno de nosotros tiene que estar sellado. Y dentro, juntamente con el libro, sellados. Sí. Efesios 4:30 dice, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Amén. Sí. Saben, hay cristianos que se les conoce por ser demasiado curiosos. Sí. Y les gusta curiosear de acá para allá y de allá para acá. Y terminan tan turbados que dicen, yo, después de ver tantas cosas, se quedaron turbados. Me quedo con lo que creo yo. ¿Saben? Y ellos mismos se hacen el evangelio propio. Mentes distraídas que tomaron de unos y de otros y tienen un nido de diferentes cosas en sus mentes. Esa es la verdad. Y van a parar a lugares donde se vive de tertulia, de buenas amistades, de relaciones, nada más. Ahí está. Se hicieron sus propias doctrinas y piensan que se hicieron libres, cuando en realidad son esclavos de sus propios conceptos y opiniones personales. Cuando está escrito, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo quiero leer el texto completo en Efesios. Efesios capítulo 4 y en los versos 23 al 32. Para terminar, hermanos. Efesios 4, 23 al 32. Dice aquí la palabra del Señor, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes o a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Aquí dice a los sellados, ¿se dan cuenta? Para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Esta es la palabra del Señor.